compartir algún pensamiento que nos pueda llevar a un tipo de reflexión con respecto a la vida de un hombre que está puesto en la Biblia para que nosotros podamos sacar un ejemplo. Y cuando les diga de quién se trata, me van a decir, bueno, pero de ese hombre no se puede sacar ejemplo. Pero justamente es un ejemplo de algo que no hay que hacer. Y vamos a hablar sobre Caín. Génesis capítulo 4. Les invito a abrir, hermanos, la palabra del Señor en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 3 nos habla del origen del pecado, nos habla del origen de la muerte eterna. Génesis capítulo 4 nos habla del origen de la muerte física. Por primera vez nos habla la Biblia de alguien que muere. Dice, conoció Adán a su mujer, Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante, extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Hasta aquí nomás vamos a leer en esta oportunidad. Génesis, un libro que nos cuenta los orígenes. Decía que cuando leíamos Génesis capítulo 3 veíamos el origen del pecado, el origen de la muerte, y aquí vemos el acto práctico de eso que comienza a derruirse, de eso que comienza a destruirse como causa y consecuencia del pecado. Y aquí tenemos ese ejemplo tan triste, ¿no? De cuando se mancha la tierra con sangre. Miren, hermanos, cuando nosotros vemos esos dos muchachos, Abel y Caín, que van a ofrecer una ofrenda a su Dios, vemos que la ofrenda de Abel fue acepta ante Dios.
pero no así la ofrenda de Caín. En realidad, Caín era una persona que él pensaba que podía tener una relación con Dios basada en lo que él pensaba. Una relación con Dios a su manera. Cierta oportunidad, hablando con una persona, me dice, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Tengo la manera de relacionarme, yo me relaciono de esa manera. Ahora, me digo, te has puesto a pensar si cada una de las personas tendría una relación con Dios, pero a su manera. ¿A dónde iríamos con ese modo de pensar? Si cada uno dice, sí, yo tengo una relación con Dios, pero a mi manera, cuando en realidad no podemos acercarnos a Dios con criterios propios. No podemos acercarnos a Dios en realidad con pautas personales que nosotros mismos establecemos. La relación con Dios no se asienta sobre estructuras humanas. La relación con Dios es una estructura, una construcción creada por Dios. La relación con Dios viene de Dios, viene dirigida por Él. Yo no puedo tener una relación con Dios diciendo, yo pienso que esto es así. O sea, debemos desterrar la palabra a mí me parece por la Biblia dice. Dos frases que usamos mucho, pero en la relación con Dios, la que vale es la Biblia dice, no es a mí me parece. En el versículo 1 vemos, ¿sí?, que el relato nos cuenta que a Eva le nace un varón. Así dice el versículo 1. Y claro, tal vez Eva pensaría, bueno, se está cumpliendo la promesa de Dios. Acaba de nacer la simiente prometida. Claro, Eva pensó que Dios le iba a dar en ese momento la simiente que le había prometido, que está prometida, por supuesto, al principio. Y bueno, muchas veces nos equivocamos con respecto a los tiempos de Dios, ¿no? Cuando en Hechos nos cuenta de que la iglesia estaba allí en Jerusalén, estaba esperando que el regreso del Señor sea en ese momento. Y bueno, todos murieron y el Señor no vino. Hoy muchas veces decimos, ¿qué pasa que no viene el Señor? Y quizás consideramos una tardanza. Pero en realidad los planes, los momentos, el reloj de Dios es un reloj que no falla. Si nosotros tenemos relaciones, si nosotros tenemos pautas humanas, tenemos maneras humanas de pensar con respecto a Dios, debemos descartar todo eso, hermanos. Nosotros debemos descansar en la manera divina, no en el modo humano. Y esto es lo que yo estaba pensando, ¿no?, para compartir, porque muchas veces nosotros en la iglesia, ¿sí?, me toca a veces compartir con otros hermanos de diferentes iglesias y tenemos modos propios incluso dentro de la misma asamblea. Y por supuesto, yo no estoy diciendo yo no fallo, los demás fallan. No es un mensaje, hermanos, que primeramente me habla a mí. Primeramente nosotros miramos hacia adentro, ¿no? Y vamos a ver que muchas veces nosotros tenemos maneras, tenemos muchas veces, a veces desde el púlpito hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Muchas veces nosotros pensamos cosas que la hemos elaborado desde nuestro propio criterio. Y Dios tiene todo establecido, Dios tiene marcado, Dios tiene la manera, y qué bueno es cuando nos alineamos en la manera de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios no falla.
Porque lo que Dios ha establecido es algo que puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero su palabra no va a pasar. Entonces, qué seguridad la palabra de Dios, hermanos. Qué bendición tener este santo y bendito libro, inspirado por Él. En el versículo 2 vamos a ver cuál era la ocupación de ambos hermanos, y en este caso que estamos viendo a Caín, él tenía una habilidad, él tenía una fortaleza, él obraba, ¿de qué manera? Siendo labrador de la tierra. Y cuando seguimos leyendo el relato en el versículo 3, vamos a ver lo que él consideró. Caín dijo en sus pensamientos: mi obrar es suficiente. Yo voy a cubrir mis pecados con mis fortalezas, con lo que yo sé hacer, con lo que yo puedo hacer, con aquello que hago que me sale bien. Él era un labrador de la tierra, y con esto quiso agradar a Dios. Con su fortaleza, con su habilidad, con lo que él sabía hacer, quiso agradar a Dios. O sea, él quería religarse con Dios. Por eso de ahí viene la palabra religión, ¿no? Él quería religarse con Dios. Él tenía una religión basada en Caín, no basada en Dios. Porque Dios le hablaba al hombre al principio, así como hablaba con Adán, como hablaba con Eva. Claro, con el pecado cada vez Dios se tuvo que ir alejando más y más a medida que avanzaba el pecado, y Dios seguramente había establecido la manera de que el pecado sea remitido, de perdón del pecado con derramamiento de sangre. Esta era la manera de religarse con Dios, ya que el pecado corta la relación. Pero Caín dijo: no, yo tengo otra manera. Miren, la naturaleza en esa época de Caín y Abel no estaba tan contaminada por el pecado. O sea que imaginémonos que Caín trajo fruto de la tierra que eran verdaderamente muy buenos. Imaginémonos un zapallo. Imaginemos un zapallo, pero en esa época donde todavía la tierra no había sufrido tanta contaminación como consecuencia del pecado. Miren, 500 años después de este acontecimiento que estamos compartiendo, tenemos nosotros en Levítico, en Número capítulo 13, dice que entraron a la tierra prometida, y dice que sacaron higos y uvas que eran gigantes. O sea, yo cuando voy a la verdulería y veo la fruta, digo: pero qué linda fruta. Bueno, imaginémonos tiempo atrás. Imaginémonos en el periodo donde aún el pecado, con toda la destrucción, toda la plaga, todas las pestes, aún no había hecho todavía todo su trabajo que hoy en día le vemos trabajar cada vez más. Hoy comemos frutas que no tienen gusto, que son cada vez más chicas. A veces cuando son grandes está también para desconfiar. Pero en aquella época, imaginémonos los frutos de la tierra, pensando y considerando: Caín, esto es maravilloso. Yo sé hacer esto porque yo soy labrador de la tierra, entonces como yo sé hacer esto le voy a ofrecer a Dios. Quebrando lo que Dios había establecido. Dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. También, claro, Abel tenía una manera de actuar ante Dios, pero Dios había establecido la manera en que los pecados iban a ser perdonados con derramamiento de sangre. Pero no pensó
así Caín, y entonces trató de actuar de acuerdo a su fortaleza para agradar a Dios. Hermanos, nosotros pensando en nosotros, Dios busca ofrendas espirituales. Nosotros cuando nos reunimos para tener esta reunión de adoración, partimos el pan, tomamos de la copa, también ofrendamos a nuestro Señor. Ahora, pensamos que nuestra ofrenda es la que Dios está esperando en lo económico. Pensamos que cuanto más demos, Dios más se va a agradar de nosotros. Hermano, espero que no. Hermano, espero que no tengamos esa manera de pensar, porque todo esto que estoy compartiendo, por supuesto, nace de algunos pensamientos, ¿no? Y te quiero decir, hermano, que Dios no necesita un centavo tuyo. Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Este mundo gira por la voluntad de Dios. O sea, yo no lo puedo asombrar a Dios de acuerdo a lo que doy. Hermanos, Dios mira mi corazón y Dios está esperando que mi corazón actúe. Y cuando, claro, mi corazón actúa, yo voy a dar para mi Señor. Pero eso es otra cosa que viene por otro lado. Pero Dios no está esperando si yo doy tanto o doy tanto. Dios está mirando mi corazón y quiere frutos espirituales. Dios busca mi obediencia. Dios busca tu obediencia. Dios quiere mi santidad. ¿De qué vale que yo pueda dar mucho dinero y mi santidad sea algo que Dios tenga que no mirar? Qué triste sería que yo esté dispuesto a hacer tantas cosas, pero yo no tenga un carácter que sea impulsado por el Espíritu Santo. Y lo digo de nuevo, qué triste que yo esté dispuesto a hacer muchas cosas y mi carácter no sea impulsado por el Espíritu Santo. Eso es un fracaso. Eso está mal delante de los ojos de Dios. ¿De qué valen mis esfuerzos físicos? Dios no busca tu transpiración. Dios busca tu corazón. Miren, yo puedo dar dinero. Yo puedo tener un activismo, no faltar a ninguna reunión, limpiar tantas actividades, ser maestra, pero si mi carácter y mi vida no están guiadas por el Espíritu Santo, si yo no obedezco la palabra de Dios, si yo no vivo para agradarle, si yo no soy luz en este mundo, hermanos, todas esas obras que son fortalezas que nosotros podemos tener y que son muy buenas cuando yo estoy en la voluntad de Dios, todo esto Dios va a prosperar. Pero si no es así, mi esfuerzo físico no sirve de nada. Mi obrar no es lo que Dios busca. Dice Efesios que no son las obras las que Dios va a ver. Muchos dicen, no, pero mi conducta es intachable. ¿Saben? La moral te va a alejar de la cárcel, pero no te va a alejar del infierno. Hay muchas personas que dicen, no, pero yo tengo mi moral en alto. Yo trabajo para ser una buena persona, un buen vecino, un buen ciudadano. Qué bien, porque no vas a entrar a la cárcel, pero tampoco tu moral te va a llevar al cielo, porque no hay obras que puedan impresionar a Dios. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19, no somos rescatados, y todos lo sabemos de memoria, no somos rescatados ni con oro ni con plata. Nosotros no hemos sido rescatados de nuestra
vana manera de vivir, ni con oro ni con plata. Y a continuación dice Pedro, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, saben, yo no puedo morir por los pecados de los hombres. No puedo morir por los pecados de los hombres porque yo tengo pecado. No sirve de nada que yo dé mi vida, que yo me inmole cuando yo soy un pecador. Entonces yo no puedo limpiar el pecado de los hombres. Pero ese cordero sin mancha, sí. Cristo Jesús murió por el pecado de todos los hombres. El justo, que era totalmente justo, murió por nosotros que éramos totalmente injustos. La bendita gracia de Dios es lo mejor del cielo para lo peor de la tierra. Yo no puedo con mi vida, mi actuar, con mi servicio, con inmolarme, no puedo, porque de nada vale. Qué triste cuando hay iglesias que están establecidas por razonamientos humanos. Hay iglesias que han desterrado de sus prédicas el Calvario, han desterrado la cruz, han desterrado de su predicación, de su evangelio, la sangre de Cristo. Han desterrado el infierno. ¿Por qué? Porque piensan que eso es bastante agresivo, cuando en realidad la palabra de Dios es la que lo establece. Escogen frutos de la tierra. ¿Cuáles son los frutos de la tierra que algunas iglesias toman para agradar a Dios? Miren, yo conozco iglesias que hablan vulgarmente desde el púlpito. Tienen costumbres que no son las costumbres del Hijo de Dios. Una música que es totalmente extraña. También tienen maneras de ambientar sus iglesias de acuerdo más al mundo y de acuerdo a lo que una iglesia que tenga como centro a Cristo tiene. O sea, conformarse al mundo es lo mismo que tomar obras de este mundo para agradar a Dios. Eso es imposible. Frutos de la tierra. Debe existir una clara distinción entre el ambiente de una iglesia y el ambiente de un boliche. Hermanos y hermanas, hay muchas iglesias en que no hay una distinción. No hay una distinción. Parece un recital, parece cualquier cosa menos una iglesia que agrade a Dios. Los frutos de la tierra no agradan a Dios. Por supuesto, hermanos, no caer en ninguna clase de extremos. Ese es otro tema también que muchas veces afecta a las iglesias y hace mucho mal. Hay iglesias donde dicen, no importa lo que hagas, no importa cómo te desarrolle, cómo se desarrolle tu actividad. Lo que importa es la integración, lo que importa es la tolerancia, lo que importa es la aceptación. Lo que importa es restaurar sin arrepentimiento. Eso es imposible. Siempre que un hermano ha caído, como iglesia vamos a restaurar al hermano caído, pero si hay arrepentimiento, si no es imposible. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, y todos lo saben de memoria, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados, no hay manera. No, lo importante es que la integración a la iglesia, que no se vaya. Pero si yo quiero traer a la iglesia una vida pecaminosa y no la quiero dejar, no es de la iglesia.
Debe haber una clara distinción entre la luz y la tiniebla. Para eso estamos llamados, para ser luz, para ser sal. Decía Pablo, no es que exista otro evangelio. El evangelio es el mismo. No es que exista otro evangelio, pero están predicando un evangelio extraño cuando salen con sus propios razonamientos, con sus propias maneras de ver. Cristo entró al lugar santísimo con sangre y obtuvo nuestra redención. Y esa sangre no era una sangre extraña, era su propia sangre, no con otra cosa. Caín dijo, yo decido cómo voy a agradar a Dios. Y eso es imposible. Es como que el médico te diga, bueno, tienes una enfermedad determinada, esta enfermedad es incurable, elija usted el remedio que quiera. ¿Te gustaría ir a un consultorio que el médico te diga, tienes tal enfermedad? Elegí el remedio que quieras y te vas a curar. ¿Te daría confianza eso? Elegí tu propio remedio. Elegí tu propia relación con Dios. Elegí tu propia religión. Elegí tu propia manera de acercarte a Dios. Esto es imposible. Hay cristianos e iglesias que han dejado de lado la Biblia. Qué triste que yo esté en una sala para ser operado. Imaginémonos un quirófano. Yo estoy ahí. Y el médico viene y me dice, ¿sabes qué? Yo no soy médico. ¿Cómo médico y no es médico? Sí, no. La verdad, nunca leí un libro de medicina. No tengo ni idea, pero ¿sabe qué? Amo mucho a las personas. ¿Te imaginas en ese quirófano que llegas a estar? Bueno, muchas veces es así. No, pero nosotros hacemos buenas obras por la gente. No, nosotros queremos mucho a la gente, aceptamos a todos y todo vale aquí. Pero han dejado de lado la palabra. Han dejado de lado lo que Dios quiere, lo que Dios establece. Ojalá nunca nos pase en nuestra iglesia amada de Tigre, porque dice el versículo 5, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. No miró con agrado la ofrenda de Caín. Nosotros queremos agradar a Dios. Nosotros queremos que Dios sea el centro de la iglesia, una iglesia cristocéntrica, una iglesia biblicista. No nos apartamos de la voluntad de Dios. No nos apartamos. Caín pensaba que era más importante lo que él decía que lo que Dios decía. Constantemente se manifestaba su carácter. Dice el versículo 5 del capítulo 4 de Génesis, dice, y se ensañó en gran manera. Claro, cuando tu carácter no está manejado por el Espíritu Santo, tu carácter va a aflorar en todo tiempo, ante cualquier situación. Dios quiere modelar tu carácter, Dios quiere tu vida, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu obediencia. Dios quiere que le obedezcamos, Dios quiere que seamos santos. Creía en Dios. Caín creía en Dios, si no, ni siquiera le hubiese ofrecido nada. Pero él creía en Dios, pero no estaba dispuesto a obedecerle. No estaba dispuesto a obedecerle. Qué cosa, ¿no? Cuando miramos la vida de estos ejemplos que, como dije al principio, son ejemplos para no seguir. Judas escribe en la carta, ¿sí? Judas escribe en su carta, Judas capítulo 7 a 11, habla de hombres viciosos, de hombres blasfemos, de hombres que hablan contra las potestades superiores.
Dice, se comportan como animales irracionales. Este es el camino de Caín, dice Judas 7-11. También cuando Juan describe, dice, Caín era del maligno. Caín era del maligno. O sea, tenía un corazón inclinado así, en vez de a Dios. Qué bueno que en mi iglesia esto no pase. Qué bueno que nuestra iglesia sea una iglesia que marche al compás de este santo libro y bajo la voluntad y dirección de Dios. Dice el versículo 6 y el versículo 7, dice que Dios sale al encuentro de Caín. Hombre pecador, pero un Dios lleno de amor, un Dios lleno de gracia. Dios le dio oportunidad a Caín, gracia sobre gracia. Dios siempre es el primer buscador. Dios es un Dios de amor. Dios es Padre de misericordia. Toda la misericordia está ahí en Él. Dice el versículo 7, leo lo que dice la Biblia en lenguaje actual. Si haces lo correcto, te aceptaré. Si haces lo malo, el pecado te va a dominar. No te dejes dominar por él. Leemos en nuestra versión 1960, ¿no? Versículo 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios le está diciendo, tienes la posibilidad de no cometer ninguna locura. Dios le sale al encuentro para evitar el mal. Este Padre de misericordia quiere evitar que su Hijo siga en ese camino. Si haces lo correcto, te aceptaré. Si haces lo malo, el pecado te va a dominar, se enseñoreará de ti. No te dejes dominar por el pecado. Dice la palabra a todos nosotros, no seas, ¿cómo dice? Si no vence, hermano, no seamos vencidos de los malos nunca. Si no venzamos con el bien al mal. Dice la ofrenda por el pecado y el pecado, allí están a la puerta. Escoge ofrendar lo que Dios le había dicho. Eso le dice, en otra manera le está diciendo eso Dios a este hombre. Siempre la mejor opción es hacer lo bueno. Siempre la mejor opción es obedecer. Siempre la mejor opción es ser santo en toda vuestra manera de vivir, nos pide la palabra. Nunca hay justificativo para hacer lo malo, nunca hay justificativo para hacer lo malo. Lo verdadero, lo justo, lo bueno, siempre te va a hacer libre. Siempre te va a hacer libre. Caín vio de que lo malo le causó muchos problemas. No quiso sangre para expiar sus pecados, pero derramó la sangre de su hermano. ¡Qué tristeza! No tuvo drama de derramar la sangre cuando no quiso la sangre de un corderito para expiar sus pecados. El pecado trae consecuencias. Miren, en el versículo 9 Dios le pregunta, ¿y tu hermano? No sé, mentiroso. Consecuencias del pecado, la mentira, versículo 9. Versículo 10, la reprensión de Dios. Dios le sale al encuentro y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dice el versículo 11, como consecuencia del pecado de Caín, Dios lo maldice. Maldito
maldito seas. El pecado no tiene nada que ver con Dios. Dios no negocia con el pecado. Miren, no hay un mínimo pecado en la humanidad que Dios no haya castigado. Lo que pasa es que todo lo puso a cuenta del Señor Jesús. Y Él pagó todos, absolutamente todos los pecados del mundo. Ni un solo pecado Dios dejó sin castigar. Absolutamente todos los pecados cargó el pecado de todos nosotros en el Señor Jesús. Consecuencias. Siempre el pecado te va a traer consecuencias. Siempre. Tuvo complicaciones en su trabajo. Tuvo complicaciones en su casa. Cuando labres la tierra, complicaciones en su trabajo, la tierra no va a tener fuerza. También complicaciones en su casa porque ya no quedó en su casa, dice, vas a ser un extranjero, vas a andar por toda la tierra, no vas a poder asentarte. Versículo 13, consecuencia del pecado, castigo. Pero grande es mi castigo, dice Caín. Te puedo asegurar que Dios es un Dios de misericordia. No era grande el castigo para Caín, pero él consideraba un gran castigo, consecuencia del pecado, el castigo. Versículo 14 y 15, el miedo, pero me va a matar la gente, le decía Caín a Dios, me va a matar la gente. Dios tiene que poner una señal, porque si no, sí lo iban a matar. ¿Saben? La peor tragedia está en el capítulo 4, en el versículo 16, la peor tragedia de Caín. Dice, Caín se alejó de la presencia de Jehová. La peor consecuencia. Todas clases de cosas, cuando cometemos un error, la mentira, la reprensión de Dios, la maldición por parte de Dios, las complicaciones en el trabajo, las complicaciones con la familia, el castigo, el miedo y alejados de Dios. ¿Saben? Sigue la historia y vienen los descendientes de Caín, violentos. En sus sucesores empiezan la poligamia. Y no había poligamia, estaba Adán y estaba Eva, pero sus hijos empezaron a ir por los caminos de este padre que comencé diciendo al principio, un ejemplo de lo que no hay que hacer, un ejemplo de mal ejemplo. Pero hermanos, tenemos la palabra de Dios tan segura, nos da tanta claridad, nos da tanta seguridad. En Él vamos a estar siempre confiados. Iglesia querida de Tigre, yo te animo a que seas biblicista, que no nos apartemos con nuestras propias teorías, con nuestra propia manera de ver la cosa. Cambiemos el a mí me parece con la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y en esa seguridad Dios nos va a bendecir. ¿Qué seguridad tenemos en Cristo? Seguridad de salvación, porque Él ha hecho todo por cada uno de nosotros. A Él sea la gloria, el imperio, la potencia, por siempre. Amén. Amén.